¿Cuántos municipios conocéis que en la misma semana, en un pub de los que todos conocemos de aquí de San Martín, hay una reyerta entre colombianos, magrebís y lo mejorcito de la Cañada Real a puñaladas? Pero es que al día siguiente tenemos un atraco a mano armada en una sucursal bancaria de nuestro municipio. Esto en San Martín no ha ocurrido nunca. Y le tenemos que dar las gracias a PP y a PSOE por sus leyes de fronteras abiertas, de que todo vale, somos súper buenos en España. Por desgracia, gobierne el PP o el PSOE, no va a cambiar nada. Vamos a seguir lo mismo o igual, porque tienen las mismas políticas ambos partidos. Necesitamos un municipio seguro. ¿Desde cuándo en nuestro municipio han ocurrido estas cosas? Si para nosotros, no sé, el que robaran algo en Mercadona era algo como sorprendente. Bueno, pues últimamente en San Martín están ocurriendo este tipo de delitos. Necesitamos un municipio seguro. Un municipio que no la pide nuestro dinero público. ¿A que no sabíais que tenemos un parque dedicado exclusivamente a la Agenda 2030? Por cierto, pagado con nuestros impuestos. Esa ideología que es religión, tanto para PP como para PSOE, pues lo tenéis ahí arriba, si queréis subir a verlo. Y está pagado con nuestros impuestos. Nuestros impuestos no están para hacer parques, están para otro tipo de cosas que beneficien a todos los ciudadanos. ¿Qué va a ocurrir cuando gobierne Vox? Pues creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Primero nosotros, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Por cierto, mi nombre es Elena Domínguez, soy portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir. Es un auténtico placer que estéis aquí. Hoy tenemos la gran suerte de que nos acompañan Isabel Pérez Moñino, diputada en la Asamblea Nacional. Es una máquina de mujer. Ya sabéis que yo no soy muy diplomática. Y Íñigo Enríquez de Luna, férreo defensor de la agricultura española, que es una de las cosas que más orgullosos podemos estar. Y a mi izquierda, Unai Cano, del canal Bipartidismo Street. Gracias a los tres por visitar nuestro municipio y bienvenidos a San Martín de la Vega. Muchísimas gracias, Elena, por esa grandísima presentación. Poco más puedo añadir, ¿no? Al final está claro que en estos momentos estamos cerca del abismo. Hemos visto durante años lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo en Barcelona. Basta ver la diferencia de lo que ha sido la visita del Papa en Madrid con lo que está siendo ahora en Barcelona, en donde hoy mismo se ha vivido un apuñalamiento y un asesinato en vivo y en directo en la calle a plena luz del día, y ya parece el día a día, es el sexto en lo que llevamos de año. Y cada vez está más cerca, ¿no? El convertirnos en una no-go zone como país, en que cada vez esa multiculturalidad que el PP y el PSOE quieren imponernos nos haga de nuestras calles un auténtico infierno. Y la prueba está en el norte. Yo creo que muchos os habréis enterado de lo que está ocurriendo en el Reino Unido en estos momentos, donde están cada vez más cerca de un conflicto civil, precisamente por haber permitido entrar a culturas que, además de ser realmente racistas, ¿no? Porque al final nosotros no lo somos, creo que España es el país menos racista del mundo, lo que están haciendo es poner en riesgo un sistema que ha sido clave en el desarrollo de Occidente y que es el que nos ha dado y nos ha hecho sentir lo que sentimos y lo que somos hoy, y al final es la identidad española lo que está en riesgo. Y yo hoy también tengo la suerte de contar con dos personas que llevan mucho tiempo defendiendo esto por todo Madrid, por toda la Comunidad de Madrid, que están haciendo un esfuerzo inmenso, que desde luego es un orgullo para mí poder estar junto a ellos, porque estoy convencido de que el día de mañana habrán sido esa semilla que habrá ayudado a ese cambio que necesita nuestro país, y habrán sido pioneros en detectar un problema que todavía muchos niegan, pero que está claro que está yendo a más, al igual que todos ustedes que hoy nos acompañan y que son conscientes, ¿no?, de a lo que nos enfrentamos y de que el enemigo es cada vez más poderoso. Así que bueno, sí que me gustaría empezar preguntándote a ti, Isabel Pérez Moñino. Ya te han presentado, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y una de las figuras que más está contándonos cuál es la realidad detrás de la figura de Isabel Díaz Ayuso.
que tanto blanquean numerosos medios de comunicación y que sin embargo luego no hace mucho de lo que dice. Bueno, precisamente hablando de Isabel Díaz Ayuso, recientemente le vimos insinuar que la Comunidad de Madrid estaba atrayendo cada vez más inmigración, ¿no? Aquí el número de habitantes ha aumentado de forma exponencial en los últimos años y habló incluso de 1 millón más, ¿no? ¿Tú crees que caben 1 millón más de inmigrantes en la Comunidad de Madrid? Bueno, muchísimas gracias, Unai. Muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado hoy aquí hasta San Martín de la Vega. Muchísimas gracias a Elena por el trabajazo que estás haciendo en el ayuntamiento, un ayuntamiento gobernado con mayoría absoluta del Partido Socialista, y esto de lo que nos hablabas, de la ideología, y pues es propio del Partido Socialista y también en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta. Y efectivamente, Madrid, en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, lamentablemente, ¿no? Y estamos viendo pues discursos de la presidenta Ayuso, que nos ha dicho pues que en Madrid caben todos los acentos. La semana pasada dijo que viniera 1 millón de habitantes más a nuestra región, 1 millón de extranjeros en los próximos años, era una bendición. Literalmente nos dijo esto. Y la pregunta que nosotros le hacemos es ¿cuál es el límite de Madrid, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que el año pasado entraron cerca de 135.000 personas en Madrid, de las cuales el 70% son extranjeras. Es decir, estamos creciendo demográficamente a través de la presión inmigrante, ¿no? ¿Y cuáles son sus planes? ¿Cuál es la planificación que tiene el gobierno regional de Madrid para absorber a toda esa población que ella misma sigue llamando, con sus políticas de fronteras abiertas, con sus políticas de aquí caben todos los acentos, con sus políticas de incentivos fiscales para inversores extranjeros, con sus políticas de aquí no hay muros, con sus políticas de otorgar ayudas sociales para las personas que acaban de llegar? Luego a la vez nos dice que no tiene competencias sobre inmigración, que esto es muy curioso, ¿no? Pero cuando vemos las ayudas sociales que se otorgan desde la Comunidad de Madrid, vemos, por ejemplo, que las ayudas a la maternidad, casi el 90% de las beneficiadas son madres extranjeras, dejando fuera a las madres españolas que están trabajando, que están cotizando, que llevan años trabajando para sacar adelante su negocio, para sacar adelante su familia, y que se quedan fuera de estas ayudas sociales. O las ayudas al alquiler, como casi el 85% de las ayudas al alquiler otorgadas por la Comunidad de Madrid acaban en manos de extranjeros. O las ayudas al transporte público, exactamente igual. Cerca del 60% de estos beneficiados por estas ayudas acaban también en manos de extranjeros. Entonces, tenemos una presidenta que ha decidido hacer de Madrid una ciudad global, que ha decidido hacer de Madrid un parque temático para inversores extranjeros, para turistas, y que está expulsando literalmente a los madrileños de sus barrios, que está expulsando literalmente a los españoles de toda la vida, que ya no pueden pagar el alquiler en Madrid, que ya no pueden hacer frente a comprar una casa en Madrid, y que se están yendo pues al extrarradio, incluso a provincias limítrofes. Y esta es la política irresponsable del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y frente a esto nosotros planteamos un modelo en el que los españoles sean prioritarios, en que los españoles en Madrid tengan prioridad nacional a la hora de acceder a las ayudas públicas. Un Madrid en el que pues respetemos nuestra identidad, nuestras tradiciones, que los negocios de toda la vida se cuiden, que el comercio local se cuide, que los hijos de los padres que han nacido y que han vivido en un barrio puedan emanciparse en el barrio en el que han nacido y en el que han crecido y en el que tienen su comunidad, en el que tienen su núcleo de amigos, en el que tienen a su familia. Y esto es en lo que estamos trabajando desde Vox en la Asamblea de Madrid frente a estas políticas globalistas impulsadas por el gobierno del Partido Popular de Ayuso. Bueno, de hecho creo que ese globalismo que representa Ayuso quedó marcado en un tuit que escribió, en el que cuando le preguntaron por el Valle de los Caídos ella respondió: el único valle que a mí me importa es el de Silicon Valley, ¿no? Como diciendo que obviamente ahora nos vende que no puede hacer nada por blindar el valle frente a esa sacralización, esa profanación que se está llevando a cabo por parte de Sánchez, y sin embargo ella misma mostró cero interés cuando tuvo la oportunidad pública de hacerlo, ¿no? Bueno, Íñigo Enrique de Luna, quien también es diputado de Vox y uno de los mayores expertos seguramente en el campo madrileño, porque se habla mucho del campo extremeño, del campo aragonés, sobre todo ahora que venimos de elecciones del campo andaluz, creo que es muy importante también hablar sobre esta realidad en Madrid, ¿no? Que mucha gente oculta u obvia. Me gustaría preguntarte si, a diferencia de Ayuso, que considera que Madrid es solo una ciudad de servicios, comercio, industria o turismo, ¿crees que también es campo la Comunidad de Madrid? Hombre, por supuesto. Es que la Comunidad de Madrid también es campo, también es agricultura, también es ganadería.
En la mayoría de nuestros municipios rurales, que son los que vertebran la mayor parte del territorio, pues si no hubiera eso, agricultura, ganadería, otras actividades silvícolas, caza, pesca, pues no habría población, no habría vida, no habría nada en nuestros pueblos. Estamos aquí en San Martín de la Vega, que es uno de los municipios más importantes de la llamada comarca de Las Vegas, que es la zona agrícola más importante de toda la Comunidad de Madrid, más de 17.000 hectáreas de unas vegas muy fértiles, que tienen un potencial agrícola enorme, que históricamente pues, se las ha conocido como la despensa de Madrid y que llevan muchísimos años total y absolutamente abandonadas por la falta de políticas del Partido Popular en la región, ¿no? Que seguramente ha pensado que como el voto de la agricultura y de la ganadería del campo madrileño era un voto cautivo que siempre le iba a venir regalado, pues no han hecho absolutamente nada. Y ahí tenemos estas vegas cómo se están perdiendo, cómo las infraestructuras de riego están absolutamente obsoletas. En la Comunidad de Madrid, en estas ricas y fértiles vegas, el 75% del riego sigue siendo un riego a manta o de inundación, cosa que no pasa en otras regiones de España, ¿no? Se podría apostar, ¿no?, por modernizar nuestro regadío. Esta comarca, pues históricamente era la despensa de Madrid, era muy rica por su huerta. Ahora, pues por desgracia, nuestros agricultores no tienen más remedio al final pues que destinar sus tierras al cultivo de maíz o al cultivo de cereales, o, en fin, y se ha perdido esa huerta tradicional que nosotros desde luego en Vox pues abogamos por recuperar, ¿no? Pero para eso hay que tomarse en serio el campo, sus necesidades. Yo creo que el concepto de prioridad nacional en la agricultura también es muy necesario, porque la ruina de nuestros agricultores viene de que nuestros productos no son prioritarios para la Unión Europea. Es decir, que aquí pueden entrar productos de cualquier sitio, del norte de África, de Marruecos. Ahí está el acuerdo comercial con Marruecos que arruina el precio de nuestra huerta. Pero ahora hemos hecho el acuerdo con Mercosur para ya ponerle la puntilla al campo español y también al campo madrileño. Y frente a eso, los únicos que estamos alzando la voz somos Vox. Eso es así. Isabel, seguramente uno de los mayores dramas que va a conllevar como consecuencia la regularización masiva impulsada por Pedro Sánchez es el efecto que pueda tener esto a nivel sanitario. Ya no solo hablamos de las listas de espera, que obviamente se van a multiplicar, ya que Sánchez ha querido nombrar a la sanidad española como universal y que aquí pueda acceder a ella de forma gratuita todo el mundo con independencia de si ha cotizado algo o no en nuestro país, sino también hay una cosa que a mí particularmente y en general creo que a muchísimas personas les preocupan, que es el tema de las homologaciones de títulos que se han obtenido en otros países donde los requisitos son menores sanitarios. ¿Por qué proponéis vosotros en la Asamblea ahora endurecer las homologaciones de estos títulos? Bueno, efectivamente, mañana en concreto defendemos en el Pleno de la Asamblea de Madrid que se endurezcan los criterios a la hora de homologar estos títulos universitarios de medicina, ¿no? Porque el año pasado se homologaron cerca de 30.000 o más de 30.000 títulos de medicina, y teniendo en cuenta que el año anterior se homologaron 9.000, pues evidentemente se ha producido una homologación masiva de títulos de medicina. Y escuchamos a muchos dirigentes políticos escuchar que hacen falta médicos. Pero la realidad es que los médicos que están formados en las universidades españolas, en las que invertimos muchísimo dinero en su formación, muchísimos recursos, resulta que luego se van al extranjero a desempeñar su trabajo de medicina. Tenemos que cuidar, lo primero, a nuestros profesionales sanitarios. Tenemos que ofrecer unas garantías laborales, unas garantías salariales. Y frente a esto, pues los partidos de siempre, el Partido Popular y el Partido Socialista, abogan por homologar masivamente títulos de medicina de médicos extracomunitarios, es decir, que no han cumplido los mismos criterios de evaluación, los mismos criterios médicos. Entonces vamos a establecer que se establezca un control riguroso y un control de evaluación de los criterios médicos
de estos médicos que están homologando los títulos desde el Gobierno de España y que se establezca también en Madrid, porque lo que no puede ser es que estemos expulsando a nuestros médicos, que estemos diciendo que Madrid, España, es el hospital del mundo y que estemos exportando a médicos formados en las mejores universidades de España. Entonces, mañana defendemos esta propuesta para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid establezca estos criterios de evaluación de competencias médicas en los médicos que se establezcan a través de las homologaciones masivas que está impulsando Sánchez, y a ver qué hace el Partido Popular. Supongo que hará lo de siempre, ¿no? Que es unirse a la extrema izquierda para tumbar nuestra propuesta. Íñigo, volviendo al tema del campo, que creo que es muy importante, sobre todo en Madrid y en España en general, y nos lo están destruyendo, sí que me gustaría preguntarte por otra realidad que he sufrido cuando he visitado tierras como la andaluza, y es esa entrada de multinacionales al territorio nacional que están comprando terrenos a agricultores a los que directamente se les están expropiando, por ejemplo, para la construcción masiva de paneles solares, de molinos de viento. ¿Crees que realmente el agricultor en estos momentos está abandonado por la clase política, que está evidentemente prefiriendo ingresar ciertas cantidades de dinero a cambio de poner en riesgo todo lo que tiene que ver con la alimentación, la gastronomía nacional, para que se sigan construyendo de forma masiva paneles solares que desde luego son necesarios, pero está claro que vitales no, porque también nos han generado problemas? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir es que las energías renovables es una fuente alternativa de energía que nosotros en Vox, desde luego, no estamos en contra de ellas. Lo que nos parece es que estas macroplantas fotovoltaicas que se están instalando en muchas zonas agrícolamente productivas están atentando a nuestra capacidad y a nuestra soberanía alimentaria, porque estamos en España hay sitio para todo. Tenemos terreno para todo tipo de cosas, y esas plantas se pueden poner en muchas zonas pues menos productivas, menos yermas, o más yermas, pero no se pueden poner en una vega, por ejemplo, no se pueden poner a costa de destruir olivares centenarios o viñedos, porque ese es nuestro patrimonio agrícola y ahí se está atentando seriamente a nuestra capacidad de producción. Ese es el problema. Y claro, arruinan la agricultura. Y el agricultor arruinado, pues llegan y le ponen un dinero fácil. Y lógicamente, pues si ella ha perdido la ilusión, si no hay relevo generacional, si él, igual que heredó el campo de sus padres, ya continúa con el noble oficio agrícola, pues ya no tiene ilusión ni su hijo por hacerlo, pues al final acepta el dinero fácil, y al final quien pierde es el conjunto de la nación, ¿no? Porque la soberanía alimentaria creo que es una cosa muy importante, y yo creo que nos hemos dado cuenta durante la pandemia lo importante que es tener algunos sectores estratégicos, y la agricultura lo es, porque cuando vienen mal dadas y cuando de repente los productos de primera necesidad que hemos decidido externalizar en otros países no llegan, pues al final se producen consecuencias muy dramáticas. Y es verdad que hasta ahora no hemos tenido un desabastecimiento alimentario, pero podría llegar el momento en que esto se produjera. Por eso es tan importante apoyar a nuestro sector primario, y por eso es tan importante tomarse en serio las políticas pues de protección y de apoyo de nuestras mejores tierras. Yo de verdad que cuando veo que en algunas zonas de Aranjuez, de aquí de estas zonas, se han hecho macroplantas solares afectando a olivos centenarios, a terrenos de vega, en Colmenar de Oreja, que he visto también a algunos compañeros, a mí desde luego se me abren las carnes, porque sinceramente es que no estamos entendiendo nada. Bueno, hemos hablado de inmigración, de campo, seguramente dos de las políticas que más han abandonado el PP y el PSOE en los últimos años, y prueba de ello es que los españoles se lo han hecho pagar en las 4 últimas elecciones, donde el bipartidismo ha perdido votos, ha perdido escaños, y es Vox el que más ha crecido, ¿no? Ahora en Extremadura necesitan a Vox, en Aragón necesitan a Vox, en Castilla y León necesitan a Vox, y en Andalucía necesitan a Vox. ¿Quién sabe si dentro de un año que hay elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, Ayuso también necesitará llamar a la puerta de Vox? Porque desde luego creo yo, por la sensación general, que esa muestra de imbatibilidad que había representado hasta ahora se le está yendo, y que desde luego son cada vez más las voces que se suman a las críticas y que sienten que el Madrid de hace 10 años no es el de ahora y que va peor. Isabel, como representante de Vox en la Comunidad de Madrid, me gustaría preguntarte, estando a un año de elecciones, si tuvieses delante a un madrileño que dice que jamás votaría Vox, ¿qué le dirías para convencerle? O que te escuchase 5 minutos para conseguir ese voto, ¿cómo lo conseguirías? Bueno, pues lo primero que le diría es que seguro que tenemos muchas más cosas en común que diferencias.
creo que tenemos que intentar buscar lazos de unión, ¿no? Con todas esas personas que nos paran por la calle y que no quieren saber nada de nosotros. No nos tenemos que enfrentar a ellos. Yo estoy segura de que si paramos a cualquier persona por la calle, independientemente de a quién haya votado, y le preguntamos si cree que sus hijos viven mejor que él, nos va a decir que no. Si le preguntamos, por ejemplo, si cree que cada vez trabaja más para vivir peor, seguramente nos va a decir que no. Si le preguntamos si considera que hemos perdido seguridad y, por tanto, libertad en las calles de todo Madrid, estoy segura de que nos va a decir que no. No es una cuestión de ideología, ¿no? De derecha o de izquierda. Yo creo que es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de saber la España en la que hemos vivido, en la que hemos crecido, la España que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos y que hoy se está perdiendo. Que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no pueden salir tranquilos por las calles de su barrio. Que hoy hay muchos vecinos de Madrid que se sienten extranjeros en su propio barrio, en el que han crecido y en el que se han criado toda la vida. Hay muchos españoles que ya no reconocen la identidad de su barrio porque la panadería de toda la vida se ha convertido en una carnicería halal o en una frutería pakistaní. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar Madrid. Y tenemos muchos lazos de unión los españoles. Llevamos décadas, ¿no?, en las que los partidos de siempre, la casta política bipartidista que nos ha gobernado, se ha dedicado a enfrentarnos, a crear pues la derecha, la izquierda, gays contra heterosexuales, negros contra blancos, hombres contra mujeres, y nos hemos olvidado de ver esa unión que tenemos, ¿no?, entre cuestiones de sentido común, cuestiones del día a día, cuestiones de las que no hablan los políticos de siempre, precisamente porque saben que hay muchas cosas que nos unen a todos los españoles y que al final es el sentido común. Entonces, yo os animo a todos a que no nos enfrentemos, ¿no? No nos enfrentemos a esa persona que nos intenta rebatir nuestras propuestas, que intentemos buscar esos puntos de unión que al final compartimos los españoles, ¿no? Todos hemos visto cómo se ha encarecido la lista de la compra, todos hemos visto cómo tenemos un amigo, un familiar que no se puede independizar, no puede formar una familia, todos hemos visto a un familiar que está pluriempleado y que vive peor que hace 5 años. Todos tenemos un familiar pues, que ha sufrido pues, un despido, que ha sufrido las consecuencias de las políticas migratorias. Todos tenemos un familiar o un amigo que se ha apuntado a una lista de vivienda social y que ha visto cómo se ha quedado fuera mientras han llegado otros que se han llevado esa ayuda. Por eso yo lo que quiero lanzar desde aquí, lo que quiero deciros a todos es que busquemos esas vías de unión, ¿no?, con nuestros compatriotas, con tantos españoles que abogan por el sentido común. El Partido Popular tuvo que hacer una encuesta para ver si la prioridad nacional era aceptada, ¿no?, por una gran mayoría de españoles, para saber qué es lo que tenían que pensar. Nosotros no tenemos que hacer encuestas, nosotros tenemos convicciones, tenemos principios y vamos a llegar hasta el final con nuestras ideas, con nuestras convicciones, por el bien de nuestra nación, por el bien de las futuras generaciones y por el bien de España. Gracias. Seguramente lo más gracioso de esa encuesta que mencionas del Partido Popular es que para decidir si aplicaba o no la prioridad nacional se fijó en la aceptación que tenía entre los votantes del Partido Socialista. Es decir, una vez más mostró públicamente, y así lo transmitieron sus medios de comunicación, que necesitaba la aprobación de la izquierda para poder llevar a cabo esta medida, porque hasta los propios socialistas, más de un 40%, la respaldaban. Volviendo a la agricultura, Íñigo, sí que me gustaría preguntarte directamente si crees cierto que se está perdiendo la huerta de Madrid, que, bueno, tiene su mayor exponente en Aranjuez y en la comarca de Las Vegas. Bueno, no es que yo lo crea, ¿no? Es una evidencia, ¿no? Cuando uno visita esta zona y bueno, pues visita las vegas del Jarama, del Tajo, del Tajuña, pues uno se está dando cuenta que todo pasado fue mejor, sin duda, ¿no? Hay muchísimos problemas de especulación urbanística, es decir, de construcciones ilegales, pues porque no se hacen las concentraciones parcelarias, que yo comprendo que estos temas de la agricultura pues tienen sus tecnicismos, pero mucha gente sabe lo que es la concentración parcelaria, ¿no? Al final, esto es algo que no da titulares ni abre periódicos, pero garantiza que la viabilidad agrícola de la tierra se pueda continuar, porque si se van haciendo cada vez parcelas más pequeñas, pues llega un momento que eso no tiene utilidad ni uso agrícola. Por eso hay que hacer esa concentración parcelaria que se ha hecho en España de toda la vida de Dios, pero aquí en la Comunidad de Madrid es un tema que cuesta Dios y ayuda. Dios y ayuda. Los de Colmenar de Oreja que están por aquí, pues seguro que lo saben también, porque allí tampoco se ha hecho. Entonces, el tema de la modernización del regadío colectivo. Las Vegas
tienen canalizaciones y sistemas de riego que en muchos casos, como es aquí precisamente la Gran Acequia del Jarama, que pierden más de un 30% del agua. Más de un 30% no llega a los cultivos porque directamente se pierden esas canalizaciones obsoletas que nadie arregla. Y la Comunidad de Madrid está aquí siempre en una pelea eterna con el Estado, con la Confederación Hidrográfica del Tajo, de quién tiene que hacer las cosas o quién nos tiene que hacerlas. Pero en otras comunidades autónomas, la comunidad sí que se ha puesto al frente de la modernización del regadío, como pueda ser el caso de Castilla y León, de Navarra, de muchas comunidades que son pioneras en materia de regadío. Y luego, la pérdida de la huerta, ¿no? Porque lógicamente yo entiendo al agricultor. Si un agricultor pues tiene 70 años, no tiene relevo generacional porque su hijo no le ve futuro a cogerle el testigo y tiene que manejar una serie de hectáreas, pues al final se va a cultivos pues más sencillos, como son el maíz, los cereales, y no se complican los cultivos de huerta. Pero es que esto era la huerta de Madrid. Bueno, de hecho, todavía hay agricultores que se dedican a ello. Yo el otro día en Aranjuez tuve la suerte, que estuvimos ahí haciendo una visita, de visitar pues a un hortelano de toda la vida y de poderle comprar, porque vendía a quien iba allí, fresón, espárragos, productos recién cortados, alcachofas, me acuerdo que me llevé también. Es que es una diferencia. Y digo, y si tenemos ese potencial productivo y tenemos un mercado de 7 millones de personas, porque Madrid es lo que tiene, un grandísimo mercado, ¿por qué aquí en Madrid no hay mercados de productores, por ejemplo? Este señor tenía una cola de gente, bueno, daba reservas por teléfono para ir a comprar sus productos. Pero cuando estamos en nuestras ciudades, en nuestros distritos, en nuestros pueblos, no hay mercados de productores. Habrá mercadillos ambulantes, no digo que no, que es otra cosa. Yo hablo simplemente que los productores locales lleguen allí y ofrezcan sus productos, y eso puede ser una alternativa económica también para rentabilizar tu actividad. Pues esto aquí no existe. ¿Y por qué no existe? Pues porque la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente ningún interés en eso sí, hablan mucho de los circuitos cortos, que nadie sabe lo que es, pero el mercado de productores no existe en ningún sitio. Hacen uno al mes en la Cámara Agraria, ahí en la Casa de Campo. Uno al mes. Pero, en fin, eso no es una alternativa a la cesta de la compra de la familia madrileña. Yo creo que si todos tuviéramos la posibilidad de poder ir a un mercado de productores cerca de nuestro domicilio una vez a la semana y hacer allí la compra pues de la fruta, de la verdura, de una calidad mucho mayor, sabiendo que no se han utilizado a lo mejor productos prohibidos que vienen de Marruecos y que no están permitidos en la Unión Europea, todos lo haríamos, sobre todo si el precio a lo mejor es el mismo, es mejor calidad al mismo precio. Pero para eso tiene que haber alternativas, nos tenemos que tomar en serio todo esto. Y en la Comunidad de Madrid pues solo hacen eslóganes y titulares, pero a la hora de ocuparse de los problemas reales de nuestra agricultura, nada, de verdad. Y me da mucha pena, ¿no? Porque sinceramente yo me paso todos los días en la Comisión de Medio Ambiente haciendo propuestas, pero es que al final, en fin, es sembrar sobre un terreno absolutamente yermo, del que no crece absolutamente nada, porque en el fondo ni les gusta ni tienen interés. Isabel lo mencionaba al principio y hoy se ha producido el 6º asesinato a plena luz del día en las calles de Barcelona en lo que llevamos de año. Seguramente aún no se le ha detenido al autor, pero sabremos de dónde viene, ¿no? Porque es la realidad de lo que han hecho de Cataluña. Y al final allí se ve seguramente la representación más clara a nivel europeo de lo que es la multiculturalidad, ¿no? Al final todos los problemas que causa la inmigración se ven elevados en esta comunidad autónoma. El problema de la vivienda es incluso casi peor que Madrid, el problema de la inseguridad, el problema de la depauperación en la sanidad. Hay muchos problemas, ¿no? Entonces, respecto al tema de la inseguridad que se está viendo y esa violencia callejera, los hurtos, los homicidios, me gustaría preguntarte si crees que en Madrid, si no se toman medidas, se podría llegar más pronto que tarde a lo mismo. Pues precisamente desde Vox trabajamos para que Madrid no se convierta en Barcelona, porque no queremos acabar como Barcelona. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en las calles de Cataluña. También está ocurriendo en Madrid, ¿eh? Hemos visto cómo han aumentado exponencialmente, especialmente los delitos más graves. Desde que gobierna Ayuso han aumentado un 171% las agresiones sexuales. Y queremos saber quiénes son los autores, porque yo creo que si tenemos un problema de inseguridad que es evidente, que todo el mundo lo está viendo, que cuando abrimos los sucesos de Madrid vemos todos los días machetazos, bandas latinas, violaciones, homicidios, menas haciendo mataleones.
tenemos que saber, ¿no? Yo creo que un político responsable, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues tendría que saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quiénes son los autores de estos delitos que están ocasionando verdadera inseguridad en muchos barrios? Y el Partido Popular se cruza de brazos, vive de espaldas a los españoles, no quiere saber absolutamente nada. Hace unos meses propusimos que el gobierno de la Comunidad de Madrid instara al Ministerio del Interior para publicar el país de origen de los delincuentes en Madrid. Yo creo que esto es un dato que cualquier criminalista, cualquier experto en política criminal querría saber para atajar un problema que estamos sufriendo en Madrid. Pues el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió, una vez más, unirse a la extrema izquierda para tumbar esta propuesta. Impedir que los madrileños tengan esta información, impedir que los expertos en política criminal que pudieran atajar esta problemática que tenemos en Madrid pudieran dar solución efectiva a este problema, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, por supuesto que es un problema el tema de la inmigración, y Samuel Vázquez, nuestro portavoz nacional de Inmigración y Seguridad, siempre lo dice, que los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo generan inseguridad, y esto es evidente, esto no lo dice Vox. En Madrid, casi el 50% de la población reclusa, es decir, de los presos que tenemos en las cárceles de Madrid, casi el 50% son de nacionalidad extranjera, que no de origen, de nacionalidad extranjera. Es decir, estamos manteniendo en las cárceles de Madrid a un 50% de reclusos que no deberían estar aquí, que deberían haber sido deportados a sus países de origen, como estamos pidiendo desde Vox. Y no solo eso, sino que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que esto sí que es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, está abriendo centros de menas, centros de falsos menores impostores que se hacen pasar por menores para beneficiarse del sistema que han creado el PP y el PSOE, que los están colocando además en barrios de gente trabajadora, de gente humilde. En Fuenlabrada, en mi municipio, por cierto, pusieron el centro de menas de la Cantueña, donde han colocado a casi 100 falsos menas, que no sabemos si son menas o no son menas, que luego resulta que en Hortaleza violan a una chica de 14 años, resulta que le hacen las pruebas de edad y el falso mena tenía 23 años y estaba siendo mantenido con los impuestos que la Comunidad de Madrid le roba a los padres de la niña violada. ¿Hasta dónde vamos a tener que llegar? ¿Qué tiene que pasar en las calles de Madrid para que abramos los ojos? Para que sepamos que la inseguridad que está generando la inmigración masiva es un verdadero problema. Cuando yo camino mucho por las calles de Madrid y esta semana he ido a Alcobendas y me decía una señora mayor, dice, es que a partir de las 7, yo le preguntaba, ¿no? Digo, ¿usted siente que en su municipio, en Alcobendas, aquí en el centro de Alcobendas, usted nota que hay una sensación de inseguridad? Y me decía, mira, hija, es que yo no le puedo decir eso porque a las 7 de la tarde cierro la puerta de mi casa y no salgo. He cambiado mis hábitos. No salgo a la calle a partir de las 7 de la tarde por miedo a que le puedan robar la cadena, a que le puedan dar un tirón del bolso, a que le puedan hacer un mataleón. O sea, estamos privando de libertad a los madrileños por unas políticas irresponsables defendidas, impulsadas y financiadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, porque ambos son cómplices, ambos son culpables y ambos comparten la misma agenda migratoria. Y frente a esto, pues estamos solos en la Asamblea de Madrid. Estamos solos haciendo propuestas, por ejemplo, para revocar la nacionalidad adquirida a los condenados por pertenencia a bandas latinas. Que yo creo que esto es un problema que también tenemos en Madrid y que la señora Ayuso pues mira hacia otro lado. Pero tenemos un problema con las bandas latinas en muchos barrios de Madrid. Tenemos un problema que además incluso los propios inmigrantes que están viviendo entre nosotros, que están trabajando, que están cotizando, señalan como un problema. Y el Partido Popular se cruza de brazos, mira hacia otro lado. Yo sé que la señora Ayuso, pues Lady Miami, tiene la cabeza en Miami, en México, en América, en cualquier lugar, menos en San Martín de la Vega, en Móstoles, en Fuenlabrada, en Hortaleza o en Getafe. Y esta es la realidad de lo que está pasando en Madrid. Pero nosotros vamos a seguir señalando un problema que están sufriendo los madrileños, los españoles, especialmente la gente más trabajadora, más humilde, que es donde han colocado estos centros de ilegales que están conviviendo con ese multiculturalismo que defienden desde los sillones públicos. El otro día la señora Ayuso, tienen que venir más inmigrantes para limpiar nuestras casas, recoger nuestras cosechas y poner nuestros ladrillos. Es decir, esto lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo un efecto llamada otra vez hacia nuestra región. Y frente a esto hay que poner sentido común, decir que Madrid no puede ser la casa del mundo, el hospital del mundo, el colegio del mundo, y solo estamos nosotros, desde Vox,
defendiendo estas políticas, ¿no? De que en Madrid no cabe nadie más, de que tenemos que cerrar el coladero de Madrid-Barajas por el que cada día entran miles, cientos de personas que vienen a vivir de las ayudas públicas, que vienen a ser atendidos en los centros de salud, en los que cada vez tenemos pues más demora para ser atendidos en las citas sanitarias, que vienen a escolarizar a sus hijos en los colegios en los que ya no hay plazas para los niños españoles, que vienen a matricular a sus hijos en las guarderías públicas en las que los españoles se quedan fuera. Entonces, yo creo que tenemos que recobrar el sentido común. Tenemos que volver a la senda del sentido común. Los españoles están demandando sentido común, están demandando prioridad nacional. Lo hemos visto en las recientes elecciones en Aragón, en Andalucía, en Castilla y León y en Extremadura. Y por supuesto que lo vamos a ver en Madrid en 2027, porque las mayorías absolutas no son eternas, y estoy segura de que en Madrid en 2027 vamos a romper esta mayoría absoluta y vamos a hacer que Madrid recobre el sentido común. Es muy interesante lo que mencionas de la Cantueña, porque yo creo que al final se ha convertido en el centro de menas más peligroso de la Comunidad de Madrid, seguramente de España, ¿no? Porque al final ahí los centros que supuestamente deberían estar para que el proceso de adaptación del inmigrante a la cultura, a la tradición, la lengua y todo lo relacionado con España fuese mejor, se convierte en automáticamente lo contrario. De hecho, el que está civilizado tiene que incivilizarse por supervivencia, porque al final la mayoría de los que están allí son personas que solo pueden sobrevivir en el gueto, guetificándose, y tienes el grupo de los magrebíes, el grupo de los latinos, y es un auténtico caos que desde luego se vio descrito muy bien en aquella dramática violación de Hortaleza, de un tipo que había sido deportado de Francia antes, así que... Pero bueno, volvemos al campo, donde tampoco es mucho mejor la situación en la que nos encontramos. Hemos hablado mucho de los síntomas, de la situación que vive el país, de cómo sobre todo la Comunidad de Madrid está sufriendo directamente estas políticas de PP y PSOE, y me gustaría preguntarte en concreto por qué razones consideras que están detrás de este declive de nuestro sector hortofrutícola tan importante en esta comarca en la que nos encontramos ahora. Bueno, las razones de la crisis de nuestra agricultura y concretamente el sector hortofrutícola que tenemos en la Comunidad de Madrid no son distintas de las que pueden tener en otras zonas, ¿no? Fundamentalmente yo creo que cuando tú te dedicas a una actividad, que lo haces muchas veces por tradición familiar, por vocación, no por un ánimo de lucro, porque nadie nunca se ha hecho multimillonario de la agricultura, pues al final lo único que aspiras es a tener un sueldo digno para sacar a tu familia adelante, y cuando te das cuenta que al final eso no es posible, pues lógicamente tiras la toalla, ¿no? La principal razón es que el precio que se paga por los productos agrícolas, y los cereales es el mejor caso, ahora que estamos a punto de empezar la siega, pues es un precio de ruina. Es un precio que era el mismo en los últimos 20 años, no ha cambiado y no ha subido, cuando todos los costes de producción pues han subido de una forma disparada. Y ahora mismo, pues con estos conflictos que estamos viviendo, pues muchísimo más, porque los fertilizantes están ya por las nubes. Entonces, que al final te desanimas. Si tú no puedes no tener una rentabilidad razonable en tu actividad económica, pues lógicamente abandonas y tiras la toalla. ¿Y cómo va a haber relevo generacional, no? Si tú ves que tu padre al final lo único que hace es sufrir para sacar adelante y traer el sustento a casa. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer a nivel europeo es la prioridad comunitaria. Es decir, primero lo nuestro. Y si nosotros no tenemos capacidad de abastecimiento de los productos básicos para los ciudadanos de la Unión, pues entonces, lógicamente, pues habrá que importar y traer productos de otras zonas. Pero primero protege lo tuyo. Acaba con esa competencia desleal que te generan terceros países que tienen unas normas distintas, unos costes laborales distintos, unas medidas fitosanitarias absolutamente distintas, y que luego llegan a los lineales y que compiten con los productos españoles, ¿no? Claro, esa es un poco la causa. Y luego, pues, aquí en Madrid hay un mar de fondo que ya lo he dicho antes, ¿no? Y es que yo creo que el Partido Popular, pues desde hace muchísimas décadas, porque lleva gobernando mucho tiempo, pues yo creo que no se ha preocupado de resolver los problemas específicos que tiene nuestro sector primario. Nosotros tenemos, lo he dicho antes, tenemos aquí, en la comarca de Las Vegas, una tierra que yo me atrevo a decir que no hay en ninguna parte de España, o tan buena como la mejor vega de Andalucía. El problema es que se están perdiendo, se están abandonando, pues porque la especulación urbanística campa a sus anchas. Desde luego, la Vega del Tajuña, entre Morata y Chinchón, es el mejor ejemplo de cómo se están perdiendo las tierras de labor y se está ocupando, llenando aquello de chalecitos, de ranchitos, de
de ocupaciones que lo único que además generan es un conflicto diario con nuestros agricultores tremendos, ¿no? El modernización de nuestro regadío. Es que es increíble que el 75% de nuestras tierras de regadío se sigan regando como hace, vamos, yo no digo ya 200 años, como hace 20 siglos, ¿sabes? Porque es que el riego por inundación, en fin, es que es eso, ¿no? Es que no ha evolucionado prácticamente. Es un tema que no tiene absolutamente ningún sentido, que no se haga la concentración parcelaria, que no se fomente y se aproveche esos mercados de productores y esa agricultura de proximidad, que yo creo que sería muy apreciada por los madrileños y que sería también una oportunidad estupenda para que nuestros agricultores pudieran rentabilizar económicamente sus explotaciones. En fin, el otro día cuando estuvimos en Aranjuez, pues los agricultores reclamaban eso, reclamaban que hubiera un lugar donde poder llevar y comercializar sus productos y sin embargo pues ahí el Partido Popular pues hace oídos sordos a todo ese tipo de peticiones, ¿no? Yo creo que estas son las cosas de sentido común que desde Vox estamos defendiendo y que yo espero que si en un futuro, como ha dicho Isabel, se pierde la mayoría absoluta, que sería, eso sí que es una prioridad nacional, regional para Madrid, y que Vox tuviera algo que decir y fuera decisivo en el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que muchos de estos problemas se empezarían a resolver porque simplemente aplicaríamos medidas a la altura de las necesidades de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de la gente de nuestros municipios rurales, que eso es lo que ahora mismo no existe. Isabel, tú eres madre. Imagino que una de las cosas que te hace despertarte con motivación y con ilusión por luchar por tu tierra, por tu comunidad y por tu país es el futuro que les vayas a dejar a ellos. Y precisamente por eso te empeñas en traer un cambio. En concreto, me gustaría preguntarte qué futuro te gustaría que se encontrasen tus hijos. Bueno, soy madre además de familia numerosa y siempre cuento que si un día decidí dejar de lado mi profesión, que soy abogada, para embarcarme en este loco mundo de la política, fue por ellos. Porque siempre he pensado que me encantaría que en un futuro se sintieran orgullosos de que su madre, en un momento complicado de la situación de España, en un momento complicado en cuanto a situación política, en cuanto a situación social, pues estuvo allí, estuvo al frente y aportó su granito de arena para intentar cambiar su futuro. Y a mí hay un lema que me encanta de Vox que utilizamos en una campaña en Castilla y León que fue la de siembra, ¿no? Entonces yo creo que estamos sembrando poco a poco, ¿no? A veces parece, aquí hay muchos concejales y parece que muchas veces estamos hablando en el desierto, que no nos escucha nadie, que no nos apoyan nuestras propuestas, pero estamos sembrando, estamos cambiando la concepción de muchas cosas, estamos levantando banderas que el Partido Popular había dejado pues en el suelo, que había cerrado, debates que habían cerrado, que habían abandonado. Y nosotros hemos cogido la bandera con mucho orgullo y tenemos el respaldo de muchísimos españoles. Y eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Porque yo cuando camino por las calles de la Comunidad de Madrid, de España, y hablo con la gente, no le pregunto a quién ha votado, pero siempre encuentro un vínculo de conexión entre alguna cosa que queremos cambiar de España. Y eso es lo que me hace seguir luchando, ¿no? Luchando por el futuro, como decías, Unai, de mis hijos, ¿no? De dejarles esa España en la que los servicios públicos funcionaban, en la que pagábamos impuestos justos y teníamos pues un centro de salud en el que el médico pues nos atendía esa misma tarde, teníamos un colegio público en el que tus hijos no eran los extranjeros en su propio colegio, teníamos pues unas calles seguras en las que podíamos caminar y no nos cruzábamos con mujeres encerradas en cárceles de tela. Teníamos calles en las que pues, el panadero te conocía, el carnicero conocía a tu madre, ibas al parque y estaba la vecina del quinto que luego le contaba a tu madre que estabas con el vecino del segundo, pero todos nos conocíamos, hacíamos comunidad. Y yo creo que recuperar esa España, ¿no? Ese Madrid español de siempre frente a las políticas que está impulsando el Partido Popular de Ayuso, ¿no? Lady Miami, de miamizar Madrid, de un Madrid global, individualista, en el que nadie se conoce, una ciudad global. Yo creo que tenemos que recuperar ese Madrid auténtico, ese Madrid español, ese Madrid con identidad, con alma
y ese Madrid pues que nos dejaron nuestros abuelos, que nos dejaron nuestros padres y que yo me comprometo a dejárselo a mis hijos y a las generaciones que vienen. Gracias. Íñigo, hemos hablado antes de, bueno, al final ese declive que se está viviendo del sector hortofructícola, y también lo que se está viendo es que Las Vegas cada vez están ofreciendo un uso agrícola menor, ¿no? Y esto se debe en parte a un problema que he mencionado antes, ¿no? Que es esa entrada de multinacionales a través de empresas de paneles solares, de molinos de viento y también de la especulación urbanística. Me gustaría preguntarte ¿qué te parece o qué opinión tienes de las medidas que está adoptando el gobierno actual de la Comunidad de Madrid para hacer frente a este problema? Bueno, pues es que una vez más el gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo nada para luchar contra eso. O sea, el tema de los macroparques solares, porque yo siempre distingo lo que es una pequeña instalación fotovoltaica, lo que es el autoconsumo, por ejemplo, que no se está potenciando para nada. O sea, si os dais cuenta, en Madrid, que hay muchísimos polígonos industriales, no se ven placas solares en las cubiertas. Si tú te vas a Australia, es exactamente lo que ves. Es decir, se aprovechan esos espacios de oportunidad para poner ese tipo de instalaciones, con lo cual, y aquí en Madrid eso no se está haciendo, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la Comunidad de Madrid, en un momento determinado, una vez más, el Partido Popular le compró la mercancía averiada a la izquierda, ¿no? De que éramos un sumidero energético, ¿no? Porque la izquierda dice, tiene ese concepto de autoconsumo y de autosuficiencia, y ellos piensan que solo podemos comer los alimentos que se producen en la Comunidad de Madrid, que solo podemos consumir la energía que generamos. Bueno, entonces dicen que Madrid es un sumidero energético porque aquí se consume mucha energía pero no se genera. Bueno, pero se generará en otras zonas de España, y a lo mejor esa generación es un nicho de actividad económica pues que les permite desarrollarse. Nosotros aquí tenemos otros nichos de actividad que también sirven para que muchos españoles vengan aquí, muchos estudiantes vengan aquí a nuestras universidades. En fin, es que ese planteamiento es absurdo, ¿no? Y entonces empezaron con ese complejo y empezaron a autorizar macroplantas solares en muchos sitios donde no tenían absolutamente ningún sentido, porque la Comunidad de Madrid no es el sitio para ello. Porque es que tenemos al final una densidad de población y de municipios que no hace que tengamos tanta superficie para montar ese tipo de plantas. Y si se montan, que es lo que está ocurriendo, sobre todo en el sureste de la Comunidad de Madrid, porque es donde el Partido Popular ha decidido lavar su mala conciencia en materia energética, es metiendo esas macroplantas en los municipios del sur y del este de la Comunidad de Madrid, pues al final lo que han ocurrido es que a los vecinos de esos municipios les han cambiado la vida, porque les han destrozado su entorno natural, su paisaje. En muchos casos, las plantas solares llegan hasta el límite del casco urbano. Estoy acordando de Aranjuez, por ejemplo, del barrio de la Montaña, que visitamos también hace poco, donde es que las placas solares llegan hasta el límite del barrio. Pero en Torres de la Alameda, en muchos municipios, están haciendo eso. Están incluso impidiendo, en Mejorada del Campo, otro ejemplo también, que pueda desarrollarse urbanísticamente el municipio, porque queda completamente cerrado por esas macroplantas solares. Entonces, esto es un absoluto despropósito, ¿no? Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es quitarse esos complejos, escucharnos. La energía renovable es muy importante, tendrá que generarse donde existan condiciones y no se haga un daño ni al territorio, ni al paisaje, ni también a la capacidad agrícola, y ya está, y no pasa nada porque en Madrid traigamos esa energía a otras zonas, porque yo creo que en eso no, para eso vivimos en una nación y somos una nación, para que las cosas se hagan donde sea más eficiente y donde se haga menos daño al interés general, ¿no? Eso es lo que nosotros un poco estamos haciendo y estamos planteando, pero en fin, nos está costando bastante trabajo, porque el Partido Popular es bastante duro de mollera, y hombre, en el fondo saben que tenemos razón, ¿no? Pero se han metido en ese berenjenal y ahora no saben cómo salir del mismo, ¿no? Y bueno, lo de la especulación de Las Vegas lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que frente a eso lo que hay que hacer es concentración parcelaria, disciplina urbanística, y lo que es el suelo agrícola se tiene que dedicar a la agricultura, y lo que es el desarrollo residencial pues habrá que hacerlo en otras zonas y en otros sitios. Ojalá en un año puedas aplicar todo eso. Bueno, los vecinos de San Martín de la Vega han dejado algunas preguntas que he ido recopilando, así que, si os parece, bueno, no voy a decir quién la va a responder, eso ya decidirlo entre vosotros, yo simplemente la voy a hacer. Y, bueno, me gustaría empezar preguntando, quizás esta es más para ti, Isabel, por el tema del menú halal en los colegios. Ahora se ha visto
cómo, por ejemplo, en Aragón, gracias a la entrada de Vox en el gobierno, se está haciendo totalmente lo contrario. Acaban de anunciar que la fruta que se consuma en el postre, después de la comida en estos colegios, va a ser siempre de origen español, se va a priorizar el producto de proximidad, se va a priorizar el producto nacional, pero sin embargo sí que se está viendo que cada vez hay un mayor gasto en las comunidades gobernadas solo por el Partido Popular en ofrecer el menú halal en los colegios de Madrid. ¿Qué haría Vox con esta medida? Bueno, y que haya tenido que llegar Vox a los gobiernos autonómicos para aplicar esta cuestión que es de sentido común, ¿no? Que en España se consuman productos nacionales, no productos extracomunitarios. Yo creo que esto es una cuestión de sentido común y que, bueno, hemos visto reflejada en los acuerdos de gobierno. ¿Qué hace el PP con mayoría absoluta en Madrid, ¿no? Pues, por ejemplo, con el tema del islamismo, ¿no? Decía Ayuso que ella quería hacer frente al islamismo, ¿no? Que está invadiendo Europa, decía. Bueno, pues que empiece en la Comunidad de Madrid, que empiece remangándose y prohibiendo los menús halal, porque hemos visto en la Comunidad de Madrid cómo se otorgan puntos a los empresarios que ofrecen menú halal a la hora de adjudicar los contratos de los comedores escolares en los colegios. Hemos visto cómo el PP en la Comunidad de Madrid se ha negado a la propuesta de Vox de prohibir el acceso de las niñas con velo islámico en los colegios de la Comunidad de Madrid. Hemos visto cómo el Partido Popular ha negado y ha votado en contra de todas las propuestas de Vox para hacer frente al avance del islamismo, que es esa ideología político-religiosa que vulnera los derechos de las mujeres y que el consenso progre, el Partido Popular, el Partido Socialista y la extrema izquierda, pues callan en la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo creo que tenemos que alzar la voz por todo esto y tenemos que señalar un problema que es evidente en España, que es el avance del islamismo, ¿no? Y no solo señalarlo, y no solo hacer titulares, y no solo salir en ruedas de prensa diciéndolo, sino remangarnos y aplicar políticas de verdad que hagan frente al avance de esta ideología político-religiosa que es peligrosísima y que es totalmente incompatible con nuestra cultura occidental, ¿no? Y bueno, pues como has dicho, Unai, gracias a la presencia de Vox, gracias a la influencia de Vox en estos gobiernos autonómicos, hemos conseguido aplicar estas políticas de sentido común para que en los comedores escolares los alumnos consuman producto nacional, es decir, producto español. Bueno, pocas personas seguramente, y lo hemos visto en los últimos minutos, conocen mejor esas políticas globalistas de catastrofismo climático que se están aplicando desde Bruselas que Íñigo, ¿no? Y bueno, Madrid seguramente sea una de las zonas, una de las capitales europeas donde más duros han sido gobiernos tanto de izquierdas como de derechas con el tema de limitar a los coches el tránsito en distintos distritos, en distintas zonas de la comunidad. Ahora, por ejemplo, hemos conocido que en Málaga Vox ha conseguido tumbar la zona de bajas emisiones. ¿Se podrá hacer en Madrid? Hombre, del catastrofismo climático se sale, claro que se sale, pero lo que tienes que tener al final son principios, convicciones, valor. La Asamblea Nacional Francesa ha prohibido las zonas de bajas emisiones en Francia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el partido Marine Le Pen, nuestro partido patriota hermano, allí, pues lo ha impuesto. Entonces, esto de las zonas de bajas emisiones es que además es una completa estupidez. Es que no vale absolutamente para nada. Es como si el aire contaminado lo pudieras encapsular o pudieras limitar que entrara o no entrara en una zona porque crees el centro de una ciudad libre de humo y una serie... Es que no vale absolutamente para nada. Para empezar, mezclan cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es la contaminación, que a mí sí me parece un problema, sobre todo en las grandes ciudades. Todos vivimos allí, queremos respirar un aire de la mayor calidad posible. Y otra cosa es el tema del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero. Es que el CO2 no es un gas contaminante, es el gas que utilizan las plantas para vivir. Cuanto más CO2, pues más sanas están las plantas y más verdes. De hecho, uno de los efectos de esta subida del CO2 a nivel del planeta es que hay un reverdecimiento de la Tierra. Eso los científicos lo tienen absolutamente estudiado. El tema de la contaminación es un tema absolutamente distinto, pero por hacer una zona de bajas emisiones no vas a luchar contra la contaminación. Hay otras muchas medidas y sobre todo yo creo que tiene sentido actuar cuando hay un problema de contaminación, pero crear una serie de restricciones a la libertad de movimientos de las personas cuando la calidad del aire es correcta, ¿qué sentido tiene?
Esa es la pregunta que habría que hacerle a Almeida, por ejemplo, en Madrid, que tiene cerrado toda la ciudad, porque ya antes era el centro, Carmena tenía lo que es el distrito centro, pero es que Almeida ya ha cerrado el conjunto de la ciudad con los 21 distritos, aunque tengamos una calidad del aire estupenda. Pero hombre, ¿esto qué es? Esto es absoluto dogmatismo ideológico, y esto es Agenda 2030 en vena, que el Partido Popular se ha metido, y que esperemos que dentro de poco podamos llegar a nosotros para volver a meter el sentido común. Luchar contra la contaminación, sí. Gracias a Dios la tecnología ayuda. Porque estos catastrofistas climáticos además son unos pesimistas antropológicos, ¿no? Pero es que los medios, la técnica cada vez va evolucionando en el sentido de las necesidades que tiene la humanidad. El ser humano siempre ha sido capaz de superar todos sus retos a lo largo de la historia, y todos los problemas que estamos teniendo ahora mismo también los vamos a superar pues con técnica, con sentido común, pero con incentivos, no con prohibiciones, que es lo que yo creo que nos tiene que diferenciar de las políticas de la izquierda, que lo que quisieran es encerrarnos a todos y prohibirnos absolutamente todo, porque en el fondo, pues al final la ideología climática es eso, ¿no? Es una construcción política e ideológica de un fenómeno natural como es el calentamiento global, pues para imponernos cómo tenemos que vivir, cuántos hijos tenemos que tener, qué podemos comer o qué no podemos comer, en el fondo para robarnos nuestra libertad. Esa es la pura realidad, y el Partido Popular ha comprado eso. Ayuso dice combatir y sin embargo está permitiendo que niñas pequeñas acudan a distintos colegios o a distintos lugares de la Comunidad de Madrid con el burka impuesto. ¿Vox qué haría? ¿Vox frenaría esto? ¿Qué opinión tiene Vox del burka y más en niñas? Bueno, Vox diría que quien viene a España tiene que adaptarse a nuestra cultura, tiene que adaptarse a nuestra forma de vida, y si no les gusta nuestra cultura, si no les gusta nuestra identidad, si no les gusta nuestra forma de vida, pues lo tienen muy sencillo, que se vayan al aeropuerto y que se vuelvan a Marruecos, a Irán o a Afganistán a encerrarse en cárceles de tela. Pero aquí las mujeres somos libres, aquí tenemos una cultura y una identidad que vamos a respetar y que vamos a defender, aunque nos quedemos solos, y vamos a seguir haciéndolo. Yo me siento muy orgullosa porque hay muchísimos ayuntamientos en los que, gracias a Vox, se ha prohibido el acceso a las dependencias municipales de las mujeres con velo islámico tapadas, y yo creo que esto es un paso importante, ¿no? El decir, vienes a España y te tienes que adaptar a nuestra cultura, no nos tenemos que adaptar nosotros a ellos. Y aquí en España las mujeres somos libres y vamos a seguir siendo libres. Íñigo, otro aspecto que a muchos creo que nos preocupa y que también nos preguntan es el de cómo va a afectar ese acuerdo con Mercosur a los españoles en su día a día, ¿no? Yo ya entro en el supermercado y me encuentro en la zona de las frutas muchas procedentes de Brasil, de Argentina. Esto es algo que yo antes no veía, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto, ya no solo a nivel gastronómico o a nivel dañino para nuestro sector agrícola, sino incluso a nivel de salud? Bueno, pues yo creo que va a poner la puntilla al sector primario, ¿no? Ya lo he dicho antes, lo que más daño hizo sin duda fue el acuerdo comercial con Marruecos, por lo menos a lo que es nuestra agricultura. El acuerdo con Mercosur va a perjudicar fundamentalmente algunos sectores como la ganadería, porque la importación masiva de carne de Sudamérica pues va a hacer mucho daño a la ganadería, que lleva un tiempo que por lo menos tiene unos precios más razonables y asequibles, y había podido respirar un poquito más, y ahora pues les van a volver. Y bueno, fundamentalmente lo que genera es competencia desleal. O sea, si yo a los del PP siempre le digo, sois muy liberales, pero no entendéis que el liberalismo se basa en la libre competencia entre iguales, no entre desiguales. Entonces, aquí lo que están haciendo es meter en el mismo saco y competir en el mismo mercado al final a agentes que no son iguales, que no tienen las mismas normativas. En Brasil, por ejemplo, hay 500 sustancias que están permitidas de tratamiento fitosanitario de los productos que aquí en Europa están prohibidas. Y luego llegan sus productos a los lineales y compiten con los nuestros. Eso no es libertad, ¿eh? Eso al final es competencia desleal, y eso es la ruina de nuestro campo, y por eso tenemos que enfrentarnos. Y el Partido Popular en eso pues está, como siempre, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, porque la señora Ayuso sí que ha dicho que está en contra de Mercosur, pero su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo ha hecho exactamente lo contrario, votar a favor de Mercosur. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es no tomarnos el pelo y tratarnos como personas inteligentes, porque lo somos. Y desde luego los agricultores, claro que han tomado nota de todo esto. Isabel, nos preguntan también por la ley de nietos
Y bueno, a mí me gustaría añadirte algo más a la pregunta, ¿no? Porque al final, bueno, se trata de una ley que va a permitir que casi 2 millones de personas puedan votar desde el extranjero. Bueno, estamos viendo por un lado la ley de nietos, se está viendo la regularización masiva. Recientemente hemos conocido también que se están reduciendo los controles de correos desde aquellas elecciones del año 2023. De hecho, el Partido Socialista ganó el voto exterior en las últimas 3 elecciones autonómicas, lo cual resulta delirante viendo los resultados que obtuvo. Yo voy a ser más directo. ¿Tú crees que con el actual presidente que tenemos en el gobierno podría ser capaz de todo por permanecer en la Moncloa por miedo a tener que rendir cuentas ante un tribunal, aunque eso supusiese el llevar a cabo un fraude electoral? Bueno, Sánchez es capaz de todo y lo peor de Sánchez está por llegar. Y esto es lo lamentable y lo triste para todos los españoles. Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa, con tal de mantenerse en el poder, porque después del poder lo que le espera es el banquillo de los acusados y posiblemente la prisión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues revertir el censo electoral. Los españoles ya no le quieren, los españoles cada vez le votan menos, prueba de ello es que cada vez que sale a las calles pues es abucheado, gritado. Entonces lo que tiene que hacer es sustituir a los españoles. Y ya lo han desvelado las niñas de la curva, ¿no? Diciendo que querían barrer a los fachas y aprobar medidas regularizatorias de nuevos inmigrantes para precisamente que les voten a ellos. Entonces yo creo que tenemos que hacer frente a todas estas políticas, ¿no? de reversión del censo electoral y hacer frente a Sánchez, ¿no? Y esto solo lo está haciendo Vox, hacer frente a Sánchez tanto en los tribunales, estamos personados en todos los procedimientos judiciales como acusación popular en todos los que se siguen contra el entorno del uno, que es Pedro Sánchez, contra su entorno familiar, contra su entorno político. Hemos salido a todas las manifestaciones que se han convocado por la sociedad civil a las calles, hemos convocado manifestaciones contra este gobierno corrupto, contra este gobierno mafioso. Y estamos haciendo una oposición frontal en las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que vamos a conseguir echar al uno, vamos a conseguir sentarle en el banquillo de los acusados, pero los españoles tienen que tener paciencia porque es verdad que lo peor de Sánchez está por llegar y lo vamos a ver. Pero gracias a la oposición de Vox, gracias a la fortaleza de Vox y gracias a esa oposición frontal y total que estamos haciendo, vamos a conseguir sentar a Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados, que es el único futuro que le espera a este presidente del gobierno. Bueno, y vamos a leer una última pregunta ya para cerrar, en este caso para Íñigo. Bueno, antes hemos mencionado, ¿no?, cómo los tribunales tumbaron aquella zona de bajas emisiones que impuso el señor Almeida y el Partido Popular recurrió, y exactamente lo mismo ha pasado con la tasa de basuras. No, el Partido Popular recurrió a la sentencia que tumbaba la zona de bajas emisiones para intentar recuperarla. Y lo mismo está ocurriendo ahora con la tasa de basuras, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar de qué visión hay en general de esta tasa, por qué se ha considerado ilegal por parte de los tribunales y qué te parece que también el Partido Popular quiera saquear a los madrileños de esta forma. Bueno, lo de la tasa de basuras ya, claro, si me preguntas de eso no paro, porque es un tema que me tiene absolutamente obsesionado e indignado, ¿no? Porque es un atraco fiscal a los madrileños, además sin distinción, porque la tasa de basuras la pagamos todos, es decir, es una cosa que no hay ningún ciudadano de la Comunidad de Madrid ni de toda España que se salve de la tasa de basuras, y es un tributo absolutamente injusto, impuesto desde Bruselas, donde el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron una directiva de residuos que acuñó esa famosa frase de que el que contamina paga, y entonces pues han decidido que somos nosotros los que contaminamos cada vez que echamos en la basura pues los desperdicios de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, yo en los temas de reciclaje, economía circular, yo creo que en Vox tenemos una posición, pues nosotros somos un partido verde, conservacionista, nosotros no nos gustan los vertederos, ni nos gusta el arrojar la basura al vertedero sin más, estamos a favor de que se pueda hacer un reciclaje razonable, pero es que detrás de todo esto lo que hay es una grandísima mentira y un atraco fiscal. Os voy a poner un ejemplo de aquí de la Comunidad de Madrid para que sepáis lo que está pasando. Ellos dicen, no, es que como se recicla y como todo esto cuesta más, pues ahora hay que pagar más. La única planta en la Comunidad de Madrid que realmente se ha metido todo el dinero y hace las cosas perfectas en materia de reciclaje es la planta de Loeches, que es la que trata los residuos de la Mancomunidad del Este, que son todos los municipios de Alcalá de Henares y toda su zona. Algunos de los que estáis aquí, como Arganda, pues sois
súbditos o tributarios de esa mancomunidad, que estuvimos visitando, por cierto, la planta de Loeches, Isabel. 136 millones de euros, la maquinaria más moderna en materia de reciclaje. Entonces llegas allí y te empiezan a enseñar todos los procesos, las plantas, de envases, de tal, de cual. Y al final, llegas al final de todo, bueno, te enseñan un compost purísimo que ha salido de la bolsa de resto, donde no ves un impropio, una maravilla todo, y llegas al final y ves un montón de basura ahí que la están apilando en unos fardos y tal, y dices, ¿y esto qué es? Y dice, esto es todo lo que no se ha podido reciclar. Y dices, bueno, y ya preguntas, ¿qué porcentaje de lo que entra por la puerta está aquí? Y te dicen, bueno, el 50%. Digo, ¿perdón? O sea, 136 millones de euros de la planta. Han multiplicado lo que tienen que pagar los ayuntamientos por la entrada en vertedero por 6, que eso es lo que va a la tasa de basuras, y el 50% la siguen llevando al mismo vertedero de siempre. Y dices, ¿y por qué no se quema lo que no se puede reciclar? Y te dice el director técnico de la planta, pues eso es lo que yo haría, sí, pero eso es una decisión que tenéis que tomar los políticos. ¿Y por qué no se incinera? Porque el Partido Popular ha comprado los complejos de la izquierda. Una vez más, que ya sabéis que la izquierda de forma dogmática criminaliza cosas. Bueno, pues la incineración la tiene absolutamente criminalizada. En Europa, os digo yo que hay incineradoras de residuos en el centro de las ciudades. En Ámsterdam, en Berlín, en Japón también, en Tokio las hay. Porque hoy en día la técnica ha avanzado y los sistemas de filtrado de ese tipo de incineradoras hacen que no salga ningún tipo de gas contaminante ni ningún problema para la salud. Pero aquí el Partido Popular... Y entonces, esto es una gran mentira, además, y una gran tomadura de pelo. Y sinceramente, el que contamina paga, sí, pero el que decide cambiar las normas regulatorias y encarecer de esa manera los procesos de tratamiento, en este caso de los residuos, también deberían asumir una parte importante del coste de todo esto. Y eso es lo que nosotros hemos pedido a la Comunidad de Madrid, que ponga dinero. Si la Comunidad de Madrid, además de financiar las inversiones, que es lo único que hace, financia también el gasto corriente de las mancomunidades, pues resulta que el coste que van a tener los ayuntamientos será menor y, por tanto, el importe que los vecinos tienen que pagar de la tasa de basuras, pues también será menor. Eso es lo que les hemos pedido. Pues han dicho que no, una vez más. Pero, en fin, eso también será hasta que seamos decisivos en el gobierno de la Comunidad de Madrid y les obliguemos a rascarse el bolsillo y que los vecinos no paguen ese tasazo absolutamente injusto, desproporcionado y que, además, esconde una gran mentira, porque en el fondo no se está reciclando pues casi nada. Pues muchísimas gracias, Isabel, Íñigo, de verdad. Hace falta, ¿no?, que a partir del año que viene seáis decisivos en ese gobierno de la Comunidad de Madrid, porque al final Madrid es la capital y es de lo que va a depender el país si queremos realmente llevar a cabo ese cambio de 180 grados cada vez más necesario o queremos anclarnos en ser lo que ya es Francia, lo que ya es el Reino Unido, y con problemas agravados que tiene nuestro país, como el haber convertido de algo tan importante como la agricultura un sector totalmente destruido. Así que, oye, gracias por vuestra claridad en todos los sentidos, por haber expuesto también todos estos problemas y haber propuesto soluciones, y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, de verdad, un miércoles a las 9:30 de la noche aquí escuchando. Está claro que el cambio va a venir de vuestra mano, que sois los más importantes también. Así que bueno, siempre que podáis esto llevarlo a uno más, va a sumar, y así el cambio se producirá más pronto que tarde, porque desde luego si no es más pronto que tarde, el cambio será irreversible. Así que muchas gracias a todos. Bueno, y ahora, como en todos los actos de Vox, vamos a escuchar respetuosamente el himno nacional. Elena, vente aquí si quieres.